Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer estas flores que son muy fáciles de realizar. Las vamos a utilizar en el próximo video donde vamos a hacer un cactus. Materiales que necesitamos son hilos del grosor 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio, alambre moldeable de 14 centímetros cada trozo y bolitas de madera. Para tapar el alambre he utilizado cinta de floristería, pero podemos hacerlo con el mismo hilo que utilizamos para hacer las flores. Formamos un anillo mágico y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo. Seis puntos bajos, cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta con un punto deslizado. En el primer punto de esta vuelta hacemos un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y hacemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Así que tenemos que hacer 6 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Seis puntos bajos y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ahora hacemos 5 puntos de cadeneta. Y sobre la cadeneta vamos a hacer un punto deslizado y 3 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y empezamos con un punto deslizado. Y ahora hacemos 3 puntos bajos. Tres puntos bajos y un punto deslizado en la base, en la segunda vuelta. El primer punto donde hemos empezado es el punto donde hemos cerrado la vuelta, entonces el punto deslizado hacemos en el siguiente punto. Tenemos 6 puntos en la base, vamos a formar 6 pétalos. Un punto deslizado. Y repetimos 5 puntos de cadeneta. Ahora un punto deslizado en el segundo punto contando desde el ganchillo. Un punto deslizado. Y ahora 3 puntos bajos. Y un punto deslizado en el siguiente punto. Tenemos 2 pétalos, nos quedan otros 4 por hacer, así que repetimos 5 puntos de cadeneta y luego sobre la cadeneta hacemos un punto deslizado, 3 puntos bajos. Y sujetamos el pétalo con un punto deslizado en la segunda vuelta. Terminamos el último pétalo
hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Los dos extremos vamos a sacar hacia fuera por dentro del anillo mágico. Ahora vamos a hacer la parte del centro. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, hacemos 3 puntos de cadeneta. Tres puntos de cadeneta y ahora 7 puntos altos dentro del anillo mágico. Echamos una hebra, sacamos un punto y ahora cerramos primero 2 puntos y luego otros 2 puntos. Repetimos, echamos una hebra, sacamos un punto por dentro del anillo, cerramos 2 puntos y 2 puntos. Ya tenemos 2 puntos altos, nos faltan otros 5. 3, 4, 5, 6 y 7. Siete puntos altos, cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en la tercera cadeneta. Ahora vamos a hacer una vuelta punto cangrejo. Tenemos 7 puntos altos más las 3 cadenetas, contamos en total 8 puntos, así que tenemos que hacer 8 puntos bajos pero trabajando hacia atrás, que es punto cangrejo. Subimos un punto de cadeneta y en el primer punto que encontramos, en el primer punto hacia atrás, hacemos un punto bajo. Dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8. Ahora hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo, cerramos el punto y aquí también los dos extremos sacamos hacia afuera. Y los dos extremos del centro sacamos hacia afuera por el anillo mágico de la pieza verde. Y ahora vamos a colocar el alambre. En uno de los extremos del alambre colocamos una bolita pequeña, doblamos el alambre y ahora pasamos el alambre por dentro de los dos anillos mágicos, por dentro de la flor.
Y ahora la parte de abajo podemos enrollar con el mismo hilo verde, dando vueltas alrededor y tapando el alambre. O podemos enrollarlo con cinta de floristería. Ya tenemos la flor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. En el próximo vídeo vamos a hacer un cactus donde vamos a aprovechar estas flores. Muchas gracias y hasta la próxima.